Les saluda la doctora María del Carmen García Aguilar, directora institucional de Igualdad de Género. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Debate desde la Academia. En esta ocasión vamos a seguir con la presentación de quienes integran el equipo de la Dirección Institucional de Igualdad de Género y vamos a iniciar con el doctor Cirilo Rivera, encargado del área de masculinidades e interculturalidad. Voy a pedirles a cada uno se presenten y en esta presentación también nos platiquen cuáles son los objetivos del área que coordinan. Doctor Cirilo, buenos días. Muchas gracias, doctora María Carmen, muchas gracias a mis compañeros, compañeras. A mí toca como área atención a las masculinidades y promoción de la interculturalidad, como ya lo comentaba la doctora María Carmen. Bueno, pues el objetivo es promover primero una cultura de paz, promover masculinidades no hegemónicas con personal académico y personal administrativo de nuestra universidad. ¿Cuál es el fin de esto? Sabemos que atravesamos dentro de las instituciones prácticas que nos afectan, que aprendimos históricamente, que creímos que esa era la forma de ser hombres. Sin embargo, esto afecta las relaciones interpersonales y lo que buscamos es precisamente que a través de talleres, cursos, conferencias, que los hombres vayamos aprendiendo a relacionarnos de otra forma. Y también tener en cuenta, como lo plantea la Ley General de Educación Superior, pero también esta construcción de esta nueva, de la agenda para estos 4 años de trabajo, la interculturalidad, porque bueno, dentro de la universidad tenemos complejos regionales y lo viven de forma diferente. Entonces, para nosotros es muy importante desde el área promover y transversalizar una cultura de las masculinidades hacia la paz, hacia un bienestar, hacia el desarrollo, pero también un pendiente que hemos tenido en todas las instituciones históricamente es cómo conciliar la vida familiar y laboral de los hombres, puesto que pues, nos asumimos desde el papel del rol como proveedores, pero saber y entender de qué manera nos estamos relacionando con las familias, tengamos hijos o hijas o no, pareja o no, entender y comprender que es un vínculo muy importante. Las paternidades van a jugar aquí un papel fundamental, porque de qué manera también se integran los hombres en la participación integral del ejercicio de su paternidad. También recordemos que en la encuesta nacional del uso del tiempo los hombres participamos muy poco en trabajo no asalariado como es el trabajo doméstico, también cómo nos involucramos con ello. Esto tiene que ver entonces en que los hombres podamos hacer estos cambios, sobre todo hacia una mejora institucional, bienestar personal, familiar y laboral. Y en ese sentido, pues vamos a promover prácticas no discriminatorias, prácticas basadas en la igualdad y sobre todo para prevenir el acoso y hostigamiento, que es una responsabilidad que también nos toca a los hombres. Gracias, doctor Cirilo. Bien, hay que enfatizar que efectivamente los objetivos fundamentales que se ha planteado en esta dirección son transversalizar la perspectiva de género y la atención y prevención de la violencia. Y no podríamos hacerlo si no atendemos también las masculinidades, la interculturalidad. De ahí que estas temáticas que se abordan desde esta área que nos ha planteado el doctor Cirilo resultan tan importantes. Y en ese mismo sentido, les voy a presentar a la maestra María Elena Bravo, quien coordina el área de salud emocional e integral. Adelante, maestra María Elena Bravo. Gracias. Bueno, soy María Elena Bravo Hernández, psicóloga social y socióloga, y parte del trabajo que estaremos haciendo en el área de atención a la salud integral y emocional es responder a las necesidades inmediatas, urgentes, de población que ha sido, ya sea de personal académico, de personal administrativo, incluso del estudiantado, que llega a la dirección institucional en una situación de crisis por cuestiones principalmente, no exclusivas, ¿no?, pero principalmente de violencia o discriminación. Entonces, la tarea desde nuestra área sería estabilizar emocionalmente a estas personas y poder hacer la canalización de acuerdo al tipo de servicio médico que tenga, ya sea al hospital universitario, como marca nuestro protocolo,
o bien hacia el seguro social para que le den la atención psicológica y dependiendo también del caso, la canalización en caso a veces va a requerir una situación de formalización de una denuncia o una queja. Esa es como una de las principales líneas. La otra línea que es fundamental es en los espacios compartidos, tanto para personal académico como administrativo, que es nuestro personal central, nuestro personal objetivo, comparten como un punto común el tema de lo laboral. Y la desigualdad de género, la discriminación por cuestiones de género u otras variables, tiene impactos en el rendimiento, en la salud emocional, pero en la salud física también, en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral, y eso es algo que no se ha hecho evidente. Entonces parte de la tarea será ir registrando, documentando estas situaciones para hacerlas visibles, es decir, hay que visibilizar los efectos de la discriminación y la violencia en la salud emocional y en la salud integral del personal universitario. Y una más que es como, es parte de lo que hemos estado haciendo y que es fundamental, tiene que ver con generar un ambiente, ir creando condiciones, propiciando, para generar un ambiente acorde, armónico, de convivencia respetuosa. Por lo tanto, parte de las tareas de nuestra área tienen que ver con promover la salud, lo preventivo, digamos, en prevenir riesgos, en generar condiciones armónicas, en llevar a cabo una serie de tareas que también atiendan otras cuestiones de salud, en relación a la salud física, por ejemplo, cuestiones de atención en relación a los derechos sexuales y reproductivos y otras, o sea, el efecto en términos del burnout, por ejemplo, un problema de salud laboral que tampoco de pronto no se toma en cuenta. Entonces, esas son parte de las actividades centrales que estaremos desarrollando dentro del área de atención a la salud integral y emocional, un asunto de atención y un asunto de visibilización y de prevención. Gracias, Marilena. Efectivamente, estos aspectos resultan muy importantes para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto, pero dentro de estos objetivos no podemos dejar de lado hablar de inclusión. Pero cuando hablamos de inclusión, pues necesariamente nos lleva a considerar las diversidades y ahí se nos abre el espectro aún más para la atención y prevención de violencia, discriminación sobre todo. Y para este tema de inclusión, diversidades y discapacidades, el responsable del área que cobija estas temáticas y estas acciones es el maestro Jonathan Maldonado Ramírez, quien también nos acompaña y presentará su área. Sí, bueno, gracias por la invitación, igual un gusto conversar con ustedes. Pienso sobre todo que la palabra incluir tiene que tener un componente práctico, ¿no? Porque creo que, igual como lo comentaba Cirilo, ¿no? La Ley General de Educación Superior se compromete con una cultura de inclusión y no discriminación. Sin embargo, me parece que en las instituciones no solamente se hace exclusivo a la UAP, hay una brecha enorme entre lo dicho y lo hecho, ¿no? O sea, podríamos decir en un primer momento que el área se encarga precisamente de prevenir y atender estos casos de violencia, por ejemplo, homofóbica, lesbofóbica, transfóbica al interior de la universidad, que además cabe decir que si bien la universidad se ha esforzado por visibilizar la violencia contra las mujeres, que me parece importante y fundamental, hay otros tipos de violencia que tienen que ver con la violencia de género que necesitamos seguir fortaleciendo. El tema de la homofobia, vuelvo a insistir, la lesbofobia, la bifobia o la transfobia son violencias todavía muy invisibilizadas al interior de la universidad y que sobre todo también uno tiene que enfatizar las líneas a través de las cuales podemos levantar quejas, atender precisamente esas afectaciones que sufre la población universitaria. El caso que nos compete, docentes y administrativos, como no solamente podrían estar
o vivir violencia de este tipo, sino de cierta manera también ejercerla, ¿no? Entonces nos parece fundamental desde ahí, pues el caso de la sensibilización, seguir trabajando, capacitando al personal para que en medida de las posibilidades se cumplan estos mínimos donde, bueno, no discriminen por temas de orientación sexual o identidad de género. Y luego nos vamos al tema de discapacidad, que también me parece que, bueno, o sea, tendremos que hablar de una indiferencia institucional frente a esta situación, ¿no? O sea, si bien hay población con discapacidad en la universidad, la condición infraestructural en temas de accesibilidad, ajustes razonables, sistema de apoyos, pues básicamente sigue siendo nula. Entonces necesitamos fortalecer la infraestructura en esas condiciones materiales, tecnológicas, pero también sociales que permitan efectivamente darle peso a la palabra inclusión y que inclusión pues sea también un tema de acción, o sea que una práctica importante del área es que esta palabra que se vuelve un poco como una llave hoy en día para programas, políticas públicas, etcétera, etcétera, pues se siga transformando en acción, ¿no? O sea, que sea un verbo, o sea, incluir, y que, bueno, esto tiene que ver también con las condiciones en las cuales las personas con discapacidad y de la diversidad sexogenérica encuentren, ¿no? Las condiciones habitables dentro de la vida universitaria, en el tema sí de estudiantes, pero también personal administrativo y docente, cómo nos comprometemos con un trabajo de diversidad para justo seguir abriendo espacio a estas poblaciones que históricamente han sido excluidas de estos espacios universitarios, ¿no? Gracias. Vamos a continuar con la presentación de lo que se hace en la Dirección Institucional de Igualdad de Género, y todo lo que han planteado hasta este momento resulta muy importante. Creo que hay dos acciones en las que coincidimos todas y todos, y primeramente es hacer visibles las problemáticas, porque si no las hacemos visibles, desde luego no podríamos abordarlas ni desde una perspectiva académica, pero tampoco desde la práctica, y por lo tanto no se resolverían algunas problemáticas que son inherentes a los temas que trabajamos. En ese sentido, yo quisiera que nos plantearan desde sus áreas respectivas cuáles son las acciones principales que se han iniciado ya desde el año y medio casi que llevamos en esta dirección, y al mismo tiempo pensar en cuál es el reto más importante para que se cumplan estos objetivos, porque claro, lo que todas y todos queremos es una universidad incluyente y libre de violencia. Doctor Cirilo. Gracias, doctora Maricarmen. ¿Qué acciones hemos generado desde el área de atención a las masculinidades y promoción de la interculturalidad? Un primer momento no fue sencillo, de repente, pues sí, desde afuera se ve bien fácil decir, bueno, ¿cómo trabajamos con hombres, no? Porque además estamos hablando de una población académica y una población administrativa. Y entonces la primera invitación que se hizo fue hablar del maltrato, para pasar al buen trato, de la violencia, la sana convivencia, cosas que lo tenemos muy común los hombres. Y empezamos a desarrollar una serie de talleres para prevenir precisamente el acoso y hostigamiento, pero entender y comprender cómo se construye la violencia, ¿no? Porque la violencia para algunas personas sigue viendo una cuestión física y sexual, pero la violencia emocional que generamos a través de lo que narramos, de cómo describimos, de cómo me llevo con mi compañero en el área administrativa, o yo como docente con cómo trato a los chavos y a las chavas, es algo que todavía nos cuesta, ¿no? Los chistes también. Los chistes, y eso se ve como algo de la cultura, ¿no? Bueno, Jonathan por ahí y demás compañeros hicieron un trabajo muy bueno de la violencia en la universidad, y estas prácticas, como bien lo decían, se vuelven tan natural que dejan de percibirse como violencia. Y es ahí donde entramos a trabajar con personal docente o académico, el cual les invitamos a que cuando se den esos talleres, ustedes digan, no sabes qué, en esos horarios queremos, pues adelante, estamos en la apertura para hacerlo. Algo también que nos ayudó muchísimo en estas acciones que hemos generado, tiene que ver también con conferencias virtuales. Hemos invitado a personal de otras universidades para que dialoguemos precisamente sobre un problema que no es exclusivo de la UAM. Es todas las universidades. En trabajo con hombres tenemos ahí retos pendientes que ahorita voy a pasar a ellos. ¿Qué más hemos generado? Fíjense que con los complejos regionales, a partir de hace el año y medio, empezamos a ver que efectivamente las voces, las experiencias desde la interculturalidad, pues sí se ven,
pero la pandemia nos vino a invisibilizar mucho. ¿Y cuáles fueron los planteamientos que han señalado? Uno, la conectividad. Dos, el acceso a los recursos que tienen las propias estudiantes y los estudiantes, los maestros y maestras, ¿qué recursos tienen? Bueno, desde esas problemáticas que parecen ser sencillas, y lo pongo entre comillas, no, trascienden su vida cotidiana, porque entonces no solamente es el acceso a una tecnología, sino también a otros elementos que puedan construir red. Eso nos ha invitado a pensar en cuáles serán estos retos. Me parece que los retos para esta construcción de la agenda que se tiene desde la DIGE y desde el área tienen que ver con elementos muy importantes y los decía. Uno, prevención de atención con hombres. ¿Qué nos está pasando a los hombres en las aulas? Tenemos que hablarlo, tenemos que dialogarlo, tenemos que empezar a entender y comprender esta vida profesional, académica, administrativa, cómo se relaciona con el entorno universitario de inmediato, y tiene que ver con la discriminación, con la violencia, pero también para promover una cultura de paz. La otra es invitar a los complejos regionales que se acerquen, porque es importante visibilizar sus experiencias, cómo lo están viviendo, pero también construir, como bien decía John, pasar a una acción real, ¿no? Porque podemos echar un buen discurso, pero si no hay acciones, me parece que podemos seguir nada más avanzando lentamente. Y creo que desde la DIGE hay esa posibilidad de construir las agendas en colectivo, y por supuesto me parece que es muy importante también escucharles, que se acerquen, porque creo que tienen mucho que compartirnos y darnos para ello. Entonces los retos están ahí, construir una red desde la interculturalidad dentro de la universidad, sumar a más varones en las diferentes unidades, que podamos promover una cultura de paz, una cultura de la no discriminación, pero también una cultura de hacernos cargo de la violencia que generamos. Sí, gracias. Y en ese mismo sentido, María Elena, ¿cuáles serían estos retos y las acciones fundamentales que se han emprendido desde esta coordinación? Me parece que justo la creación del área es el reconocimiento a un tema fundamental, pocas veces atendido, incluso en términos porcentuales a nivel nacional. La atención a la salud emocional, estamos hablando como del 2%, ¿no? Es bajísimo. Entonces la creación del área implica reconocer un problema a atender, implica empezar a responder, y los principales recursos a los que hemos acudido desde el área es acercar de manera suave un tema en torno al cual hay muchos mitos también. El tema de la salud emocional, en la población diversa todavía hay resistencias para acudir y demás, así que hemos recurrido al uso de exposiciones fotográficas para abordar temas complejos que tienen que ver con las concepciones de género y la valoración de los cuerpos, por ejemplo, de las mujeres. Los debates, los conversatorios en donde desde diferentes experiencias, desde la terapia clínica, la investigación, pueden aportar y analizar un tema, ¿no? Sumando enfoques. Y esta maravilla en este momento, digo, la ventaja de la desventaja del trabajo en línea, nos ha permitido tener encuentros con profesionales de diferentes universidades que suman que reconocen la importancia del tema y que suman, ¿no? Otro tema importante es, o sea, para mí, para el área, el trato, el intercambio, la interacción con la población es fundamental, así que hemos propiciado en relación a la atención a la salud integral cuestiones preventivas como el tema de pruebas preventivas del VIH, que implica reconocer los desafíos que tenemos en el autocuidado a partir del género, ¿no? A partir del género hay desafíos que atender y demás, y entonces pues hay que ir escuchando, hay que ir acercándonos para irlo trabajando. Y la atención inmediata, o sea, la atención en crisis, que en este momento como área nos desafía. No solo estamos atendiendo un asunto de discriminación y violencia, también hay un asunto de manejo del duelo por diferentes pérdidas a partir de la pandemia. Pérdidas en relaciones de pareja, pérdidas de familiares, pérdidas de un empleo, pérdidas de un espacio laboral. Todo eso genera una inestabilidad y tiene impactos en el rendimiento laboral, en el rendimiento académico y en la convivencia armónica con los equipos. Sí, definitivamente, si estamos en un ambiente cordial, el desempeño será
pues lo más óptimo posible tal vez, pero desde luego si no tenemos una estabilidad emocional, pues aunque las condiciones estén dadas, no vamos a rendir igual hasta que no sanemos. Y en ese sentido, desde luego que el trabajo que se está realizando ahí resulta también sustancial para el cumplimiento de nuestros objetivos. Y también en este ir haciendo visibles las problemáticas y abordando diferentes temáticas dentro de los objetivos que nos hemos propuesto, pues también crucial va a resultar hablar de diversidades sexogenéricas y discapacidades. ¿Cuáles han sido las actividades, Jonathan, y los retos que se nos presentan a partir de la experiencia además? Porque nos hemos propuesto llevar a cabo algunas acciones, pero en la práctica nos han empujado a hacer más todavía de lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Sí, yo pienso también o sea, qué se ha hecho desde la propia creación del área, ¿no? O sea, creo que como una dirección institucional de igualdad de género, o sea, no se podía voltear, ¿no?, hacia otro lado y dejar de mirar que también una problemática de género tiene que ver con el cómo comprendemos la sexualidad y esas identidades de género que un poco se desajustan de las lógicas binarias masculino, femenino, hombre, mujer, ¿no?, que en un primer momento, pensando en esas diversidades sexogenéricas, también han traído bastante problemáticas por la forma en que tenemos para ordenar estas relaciones sociales, ¿no? No sé, docentes que no saben cómo lidiar, por ejemplo, con estudiantes trans, con estudiantes de género fluido, o quienes no se reconocen precisamente en ese binario, ¿no? Creo que hay un fuerte estigma sobre el lenguaje incluyente. Si bien ya medio se acepta nombrar en femenino, decir las y los, hay personas a las que les sigue pareciendo ridículo pronunciar estudiantes, pensar como en ese término también neutral, no binario, donde se nombran precisamente a las, los, les, ¿no? Y que bueno, eso termina también diciéndonos algo que siguen rechazando, y es precisamente que estas identidades pues están problematizando una cuestión ahí, y es precisamente la forma en la que hemos naturalizado la heterosexualidad obligatoria y esta cultura de género binaria, ¿no? Entonces, el trabajo con docentes y administrativos es fundamental precisamente para que en medida de las acciones que se estén creando, pues se desestigmatice y haya menos discriminación. Por tanto, los conversatorios sobre temas intersex, trans, la salida del closet, ¿no?, el lenguaje incluyente han sido importantes pues para visibilizar el problema y de cierta manera atenderlo, ¿no? Por otro lado, en temas de discapacidad, pues también encontramos pues esta lógica capacitista que coloca dentro de la universidad la idea de un cuerpo íntegramente productivo como el valor, ¿no?, hacia donde todos y todas tenemos que caminar, y en ese andar pues se dejan un montón de personas con discapacidad bajo visiones asistencialistas, de tragedia personal, y creo que ahí tenemos que asumir precisamente acciones para visibilizar, pero también para atender esas formas de discriminación específicas, ¿no? Sí, desde luego, y coincido contigo, uno de los retos fundamentales es el uso del lenguaje incluyente. Es lo que nos resulta a veces más complicado, más difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo de desaprender lo aprendido y aprender otras formas de expresarnos, porque muchas veces no consideramos que desde el lenguaje también excluimos y también discriminamos, y entonces pues es un esfuerzo, definitivamente si hemos crecido y aprendido un lenguaje diferenciado solamente, binario, modificarlo desde luego que es difícil, ¿no? Fue difícil desde el movimiento feminista insistir en el uso del femenino, y ahora se abre aún más. Entonces, para quienes no aceptaban el lenguaje de lo femenino, pues ahora más todavía es una vuelta de rueca más, ¿no? Pero bueno, ese es el trabajo, esos son los retos. Hemos querido presentarles de manera muy general las acciones, las actividades que se realizan en la Dirección Institucional de Igualdad de Género. A partir de los siguientes programas ya adquirirá otra dinámica en nuestras presentaciones, porque serán específicamente sobre alguna acción que se esté llevando a cabo,
o algún tema en particular que sabemos van a ser de su interés, sobre los que versarán nuestras actividades desde el próximo programa. Con esto vamos a dar fin, o vamos a finalizar este programa el día de hoy, no sin antes agradecer desde luego a quienes intervinieron: doctor Cirilo Rivera, maestra María Elena Bravo, maestro Jonathan Maldonado, por su participación. Al final de este programa, Debates desde la Academia, damos las gracias a TV Buap, agradecemos también al maestro Bernal, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, al doctor Ricardo Cartas, director de TV Buap, por acoger las propuestas de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web de la DIGE, https://dige.buap.mx/, en redes sociales a través de Facebook, DIGEBUAP, y Twitter, @DIGEBUAP. Gracias, agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron desde sus diferentes lugares. Mi nombre es María del Carmen García Aguilar. Nos vemos en la próxima transmisión de Debate desde la Academia. Muchísimas gracias.